Gracias. Hola a todos. No sé por qué ya estoy muy nerviosa. Pero, bueno, ayer pensaba en qué compartirles, ¿verdad? Y parecía que el mensaje que Dios estaba dando era uno y me terminó llevando a otro lugar, porque pues así es Él, ¿no? Él es vivo, y Él, conforme empezamos a platicar con Él, nos empieza a llevar a lo que es su corazón, ¿no? Y pues esto iba a empezar con Marcos 16:15, donde simplemente Jesús les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y empecé a pensar, ¿no? Eso lo dijo para sus discípulos nada más, lo dijo para todos, ¿para quién lo dijo? ¿Verdad? Lo dijo para los apóstoles. Hay muchos debates en la iglesia respecto a eso, que si lo que les dijo le tocaba a unos, le tocaba a muchos. Pero entonces empecé a pensar en por qué hacemos las cosas, ¿verdad? ¿Y qué mentalidad tengo para hacer las cosas? Y recordé una enseñanza respecto a las mentalidades bíblicas. En la Biblia hay 3 tipos de mentalidad. La mentalidad bárbara o barbárica, la mentalidad griega y la mentalidad hebrea. Conforme a la mentalidad hebrea, nosotros sabemos que este libro fue escrito con una mentalidad hebrea. Jesús era judío, ¿verdad? El pueblo de Israel eran los judíos, ¿verdad? Entonces hay una mentalidad específica, es una óptica que nos permite pensar y ver, observar lo que está escrito aquí. Entonces, es importante que veamos los 3 tipos de mentalidad. La mentalidad bárbara. ¿Cómo es esta? Bueno, primero quiero explicarles lo que es la mentalidad, ¿no? Es un marco de referencia fijo. Es una actitud habitual que determina cómo interpretas y respondes a las situaciones. Es un conjunto de suposiciones y métodos que están tan firmemente establecidos que crea un incentivo poderoso para comportarse de determinada manera, ¿no? La mentalidad es qué sistema de creencias tienes y cómo a través de ellas respondes al mundo. Por eso decimos, las 3 mentalidades bíblicas está la barbárica, la griega y la hebrea. ¿Qué pasa con una mentalidad barbárica? Por ejemplo, en este tipo de mentalidad, la fuerza de un gobierno se mide por la habilidad de mantener a la gente en miedo. Ajá. En una griega, sabemos que, por ejemplo, el Nuevo Testamento fue escrito cuando ya había una mentalidad griega predominando en la cultura, ¿verdad? Ya no había habido profetas por 400 años y entonces había crecido la filosofía griega. Ellos pensaban, los griegos hacían sus dioses a semejanza del hombre, ¿verdad? Y decían, nosotros tenemos el poder y nosotros somos nuestros propios dioses, ¿verdad? Y ahorita les cuento la hebrea porque es muy interesante. En la barbárica vemos que la fuerza viene el poder viene de la fuerza, ¿no? De atemorizar. Y esta se parece mucho a la del diablo, que es robar, matar y destruir. Y eso nos llena de miedo, ¿no? Y sabemos que incluso la iglesia llegó a operar bajo esto, ¿no? En la iglesia cristiana o en algún punto cuando estuvieron la Inquisición, esas cosas, ¿no? En la mentalidad griega dice que nosotros somos nuestros propios dioses, el conocimiento es poder en la mentalidad griega. Y eso se parece mucho a lo que vemos hoy en día en todo el mundo. Sabemos que la mentalidad griega es la que llegó a Occidente, ¿verdad?
Y también las iglesias pueden operar así, pensando en que en cuanto más me sepa esto de memoria, eso es lo que me da poder. Pero no se trata solo de memoria. ¿Qué pasa si lo empezamos a ver como la mentalidad hebrea? De hecho, Pablo decía en Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Verdad? Es una invitación a cambiar nuestra manera de pensar, no como lo hace el mundo, sino a la manera de Dios, ¿verdad? Comprobando su buena voluntad, experimentándolo. El principio fundamental de la mente hebrea es confiar en Dios. Esto es una forma de pensar distinta. Es interesante ver cómo piensa la parte griega, o la parte como occidental, que es más o menos la parte en la que opera el mundo, ¿no? Y cómo operamos bíblicamente, cuál es nuestra manera de pensar bíblicamente. Por ejemplo, es chistoso porque los griegos describen los objetos por cómo se ven, ¿no? Por ejemplo, me prestas tu vasito. ¿No? Es como, para describir el vaso es transparente, ¿no? Tiene agüita porque está frío, ¿no? Y para los hebreos, ellos describen los conceptos conforme a su función o la manera en que trabajan, ¿no? Entonces es como el vaso es el que contiene el café, ¿no? El que contiene este café frío. Y así también es la relación con Dios. Describen los objetos con relación al objeto mismo, ¿no? Para describir al objeto, es como la Biblia, este libro, ¿no? Es azul, ¿no? Y los hebreos describen los objetos nuevamente conforme a su función. Por ejemplo, este libro me da sabiduría, es el que me da sabiduría, ¿no? Igualmente, ven como Dios es amor, ¿no? Los griegos, que es Dios y describen a Dios conforme a Dios. En el hebreo, para describir a Dios es Dios me ama. Y entonces cuando empezamos a pensar así, empezamos a leer la Biblia con esta mentalidad, empezamos a observar que un montón de cosas de lo que describe nos está diciendo quién es Dios, ¿verdad? Por ejemplo, es interesantísimo ver porque además empezamos a poder ver nuestra concepción del mundo de una manera diferente. Por ejemplo, en las familias, conforme a una mentalidad griega, papá y mamá, ¿no? Los padres es papá y mamá. Conforme a la mentalidad hebrea, papá es quien da fortaleza a la familia, ¿no? Y entonces, eso es el papá. Entonces, son estos tipos de mentalidad con los que podemos empezar a conocer un poquito más el corazón de Dios. Porque si ustedes piensan, por ejemplo, hoy en día, en una mentalidad griega, justamente cualquier persona se puede poner una peluca, un vestido y maquillarse, y entonces dicen, es mujer, porque la forma, la descripción es como es mujer. Sin embargo, el verdadero ser de la mujer está en su función. Está en su función, no en lo que parece. Y así somos nosotros. No está en lo que parecemos o cómo, ¿no? Sino en cuál es nuestra función y nuestro papel en la tierra, en la vida, en la familia, nuestra función y en relación con Dios. Entonces a mí se me hace súper interesante, porque así como haciendo un resumen, para los barbáricos, la fuerza es suprema. Para los griegos, la mente es suprema. Y para los hebreos, Dios es supremo.
Para los barbáricos, el poder viene de generar miedo. Para los griegos, el poder viene del conocimiento. Para la mentalidad bíblica, o mentalidad de reino, el poder viene de conocer a Dios. Conforme a la mente barbárica, el éxito es oprimir a otros. ¿Qué capacidad tienes de tener a otro bajo presión? En una mentalidad griega, el éxito viene a partir de la educación, cuánto sabes, y eso te va a llevar a un lugar, ¿no? El éxito bíblico es el favor de Dios, tener el favor de Dios. Por eso vemos a personajes como los que incluso mencionaba César hace rato, ¿no? A los personajes de la Biblia que conocían a Dios y por eso Dios los exaltó y los puso en posiciones de favor. Pensamos en Esther, pensamos en Daniel, pensamos en David, o sea, realmente está lleno de personajes que conocían a Dios y porque conocían a Dios fueron victoriosos por la relación que tenían con Él. Algo muy interesante es, ¿qué hacen los barbáricos con el que es malo? A partir del miedo, ¿no? Les cortamos la mano, ¿no? Eso infunde miedo y es otra vez por fuerza. La mentalidad griega es, ¿qué hago con el malo? Lo voy a educar. Lo voy a educar para que tenga nuevas habilidades y entonces ya no robe. Y bajo la mentalidad bíblica o la mentalidad que Dios ha puesto y a través de la cual se ha revelado, ¿qué hago con el malo? El malo debe de restituir y pagar lo que robó para que el malo sea salvo. Cuando vi esto dije, wow, es el evangelio ahí mismo. Es un arrepentimiento para restauración. Eso me voló la cabeza, ¿no? Pero entonces es cuando empezamos a ver que una mentalidad, ¿no? Que nuestra mentalidad nos lleva a responder al mundo de diferentes maneras. Pero cuando conocemos la mentalidad y los valores y la forma en la que Dios funciona para, y cómo funcionamos nosotros, conocemos quiénes somos. Si conocemos nuestra función, conocemos nuestra identidad. Y nuestra función va en relación a quién es Dios. Entonces, es importante ver, mi identidad viene de cómo me relaciono con Dios. Si conozco mi identidad, conozco mi función. Y si conozco mi función, conozco mi lugar nuevamente en la familia, en la sociedad, en mi comunidad y en esta tierra. Pero ahora, entonces, si esto requiere de una función que me relaciona directamente con Dios, entonces tengo que conocerlo a Él. Si no lo conozco a Él y no conozco que es el que me ama, ¿cómo sé que en mi identidad es ser amada? ¿Verdad? Para conocer a Dios tengo que conocer cómo es Él, cómo se presenta Él. Y entonces, en relación a eso, si Él se presenta como rey, ¿eso qué me hace? Alguien de su gobierno, ¿verdad? Me hace alguien que en su soberanía me hace alguien a quien le sirvo, ¿verdad? Y es alguien que me gobierna. Si lo conozco como maestro, significa que tengo algo que aprender de Él y entonces sé que soy su discípula, ¿verdad? Si sé que es mi papá también y lo conozco como papá, entonces sé que soy hija. Y entonces, conforme vamos y Dios se va revelando a nosotros, también nosotros vamos entendiendo quiénes somos nosotros y cuál es nuestra función y nuestro papel. Por eso, por ejemplo, Pablo dice que la fe sin obras es fe muerta. Y eso muchas veces lleva a muchas iglesias a pensar que tienen que hacer y hacer y hacer y hacer. Pero no se trata de hacer a partir de
de que porque alguien me dijo que tengo que hacer, sino porque entendí quién soy y entiendo cuál es mi lugar en esta tierra, entiendo cuál es mi lugar y mi relación con Dios, y entonces entiendo cuál es mi papel y mi función en este mundo. Conforme Dios se me va revelando, yo entiendo qué estoy haciendo en esta tierra. Alguien que conoce su función, una función implica una acción, ¿verdad? No simplemente implica que esté aquí sentada, ya entendí quién soy, ¿no? Si entiendo quién soy, mi manera de vivir, eso va a impactar mi manera de vivir, porque si conozco el papel que me toca en esta tierra, voy a empezar a actuar conforme a ello. Entonces, conocer a Dios es lo que realmente nos revela nuestra identidad. Conocerlo a Él, enamorarme de Él, relacionarme con Él, me revela mi identidad. Y eso eventualmente me va a llevar al éxito conforme a sus preceptos, no conforme a los del mundo. Porque entonces yo sé que el poder está en conocer a Dios, que mi éxito está en tener el favor de Dios. Y cuál es su corazón para el mundo y para mí. Entonces, entiendo, por ejemplo, por qué Marcos 16:15, ¿no? Y por qué dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Una pequeña partecita, es una pequeña partecita de nuestras funciones, pero lo entiendo porque como entiendo todo lo que Él es, entiendo todo lo que yo soy y puedo empezar a actuar conforme a tal. Entonces, yo solamente quiero invitarlos a que esta semana, este día, empiecen le digan a Jesús, ¿cómo te quieres revelar a mí esta semana o este día? ¿Quién eres y cómo te quieres revelar a mí? Háblame de hoy, cómo te quieres revelar a mí y quién me quieres mostrar que soy. ¿Cuál es mi papel? Conforme a tu corazón y conforme a quién eres tú. ¿Y esto? Entonces vamos a orar. Y gracias, Señor, gracias por quién eres, Señor. Y gracias porque somos lo que tú dices que somos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das y nos enseñas la manera de descubrir quién eres. Gracias, Señor, porque tú te revelas a nosotros y así también nos muestras quiénes somos en ti. Gracias porque todo tiene que ver con tu pensamiento inicial sobre nosotros, Señor. Porque tú nos creaste, porque venimos de ti y somos para ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú te revelas de distintas maneras, Señor, y porque tú eres paciente y tú lo haces, Señor, poco a poco hacia nosotros. Y, Señor, solamente queremos conocerte más, queremos conocerte como rey, queremos conocerte como esposo, queremos conocerte como hermano mayor, como el primogénito, queremos conocerte como príncipe de paz. Queremos conocerte como la sanidad misma. Queremos conocerte, Señor, como soberano, Señor. Queremos conocerte, Señor, como nuestro defensor, como nuestro protector, como el que pelea nuestras batallas, como el que nos ama. Queremos conocerte
conforme a todo lo que tú eres, Señor. Queremos conocerte más y conocer las profundidades de tu corazón, Señor. Y gracias porque simplemente a través de eso y de cómo tú te revelas a nosotros podemos saber quiénes somos, Señor. Podemos saber el valor que tenemos para ti, podemos saber cuánto nos amas y con qué importancia nos has puesto en esta tierra, Señor. Gracias, gracias por todo lo que nos muestras cada día. Gracias por amarnos, gracias por pensarnos, gracias por guiarnos. Gracias porque solamente en ti somos victoriosos. Gracias por relacionarte con nosotros. Amén.